Falta de credibilidad. ¿Por qué una persona pierde la credibilidad ante los demás? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Se puede recuperar la credibilidad? ¿Cómo se hace? ¿Hay cristianos con falta de credibilidad? ¿Hay no creyentes que no pueden creer en el Evangelio por la falta de credibilidad de algunos creyentes? Durante mis más de 30 años de asistir a la iglesia, más de una vez he oído a personas orar en voz alta o hablar públicamente diciendo que entregarían todo por amor a Dios o que darían todo lo que tienen para Él, para la iglesia, para los hermanos y cosas así. Sin dudas estas palabras llaman mucho la atención y son muy elocuentes y elogiables, demostrando un corazón consagrado. Pero más me llama la atención si ves el día a día de estas personas y te das cuenta que no hay ninguna señal en sus vidas que indiquen que vivan consagrados a Dios. No dan nada, no ayudan en nada, ni hacen nada. Para la mayoría de los que los conocen, tienen una evidente falta de credibilidad. Esto se convierte en una ofensa si estas personas se llegan a percatar de que alguien piensa de ellos de esta manera, pero no pueden cambiar la realidad de que sus acciones impiden oír sus palabras. Aunque para algunos les resulte difícil de entender, detrás de la falta de credibilidad está el orgullo, la altivez, la falta de integridad. En la falta de credibilidad vive una persona egoísta que miente y engaña no solamente a los demás, sino posiblemente a sí mismo. Cualquier persona que no viva conforme a lo que habla pierde la credibilidad antes o después. Cualquier persona que no quiere enfrentar la falta de integridad en su vida, que no reconoce que miente, que no es fiable, que su palabra no tiene valor, que dice ser una cosa pero que vive de otra manera y que no confronta su falta de credibilidad con humildad, sino que actúa con arrogancia, condenando, criticando, amenazando, ridiculizando a quienes dan señales de no creerle, es alguien que no puede ser feliz ni puede hacer feliz a las personas con las que convive. La persona con falta de credibilidad cada vez se encontrará más sola, y sin la humildad que tanto necesita se llenará de rencores, sentimiento de rechazo, de abandono, con una actitud crítica hacia los demás, con un sentimiento de ser incomprendido que le llevará a cultivar ira, agresividad ante lo que considera una injusticia hacia su persona. Seguramente muchos cristianos se ofendieron en su momento y se ofenden hoy día ante las cartas de Pablo, ya que confronta en muchas ocasiones la falta de credibilidad en el ministerio y en la vida cristiana. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en un contexto donde está exaltando las cualidades de una persona íntegra, como lo era Timoteo. El apóstol Pablo les viene a decir que había muchos que decían buscar y poner en primer lugar a Cristo y a su Evangelio, pero que en verdad eran egoístas, que buscaban lo que a ellos le venía bien y lo revestían de religiosidad. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Para Pablo, muchos de los que decían llamarse cristianos habían perdido la credibilidad ante él. Para el apóstol, lo que muchos hablaban sobre su fe y lo que hacían eran cosas totalmente opuestas. En sus cartas podemos ver cómo confronta a líderes y falsos maestros. Lo que nos dice en este versículo es muy duro, pero muy real. Habla de personas que viven hablando públicamente de su compromiso con Cristo y con su Evangelio, pero que lo único que están haciendo es buscar los beneficios que este Evangelio les puede traer. Esto es muy peligroso porque este tipo de personas no solo perdía la credibilidad ante los propios creyentes, sino que se convertían en un verdadero obstáculo para que los no creyentes desearan buscar a Dios, ya que ellos veían en ellos a personas falsas, faltas de integridad, que no vivían lo que hablaban y de las que tenían que desconfiar. Vamos a dar otro ejemplo que nos habla de lo peligroso que es la falta de credibilidad, ya que puede tener un costo tan grande como el de la salvación eterna. Esto fue lo que dijo Jesús en referencia a los que decían que le seguían, pero tenían falta de credibilidad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está diciendo que hay muchas personas que aparentemente dicen que son creyentes, pero que no viven ni hacen lo que un creyente debería de estar haciendo, que es la voluntad de Dios. Es muy impactante que dice de ellos que nunca los conoció y que además son hacedores de maldad. Solo se puede combatir y romper con la falta de credibilidad con una actitud humilde y con un corazón arrepentido. Hay que tratar la falta de credibilidad como pecado y confesarlo a Dios como tal.
Esto es difícil de hacer porque están involucradas las emociones y los pensamientos que fácilmente pueden ser engañosos y erróneos. Definir la realidad no es fácil, o por lo menos para mí no lo es. Hace falta grandes dosis de humildad, y esto es algo que a mi orgullo no le gusta. Normalmente estoy convencido que voy bien, o que lo estoy haciendo bien, o que lo hago por razones que son buenas, que son lícitas. Me convenzo de que mis prioridades son las correctas, y que administro mi tiempo y mi vida bien. Admitir que puedo estar equivocado involucra matar mi yo, y eso no es nada fácil, aunque sé que debo de hacerlo por amor a mí mismo. Como cristiano he aprendido que lo que yo quiero y lo que Dios quiere fácilmente pueden ser dos cosas diferentes, y que muy fácilmente yo puedo intentar de una manera muy sutil hacer que Dios diga lo que yo quiero que se haga. La credibilidad vuelve cuando cambiamos, cuando reconocemos nuestros errores y volvemos a la verdad, al camino de la vida, cuando nos revestimos de humildad. Esto es lo que significa arrepentimiento. Si no conoces a Dios y sientes que tu vida ha perdido toda credibilidad, que nadie confía en ti, queremos decirte que Dios te ama y que puedes venir a aquel que puede cambiar tu vida. Acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Él te va a mostrar el camino. Toma el lado de la humildad y cambia las actitudes que te hacen vivir con falta de credibilidad delante de Dios y delante de los hombres. Reconoce delante de Dios este problema y pídele que te ayude a ser una persona íntegra. Si por tu falta de integridad, si por tu falta de credibilidad has perdido a personas que amas, este es el camino de la humildad. Una persona que camina en humildad es alguien que anda hacia el camino de la integridad y solo Jesucristo puede mostrarnos cómo caminar en verdadera integridad. Pídele a Él que te muestre cómo hacerlo. Pídele que te llene con su Santo Espíritu. Acércate a la palabra de Dios. Aprende de lo que Jesús tiene para ti para enseñarte. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.